El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Bueno amigos, pasamos a la lección número 7, el estudio que estamos haciendo en el libro de Levítico, y ahora nos vamos a enfocar en la vida del sacerdote, la vida sacerdotal. El capítulo 21 de Levítico se divide en dos partes, acerca del sacerdote y de la familia del sacerdote, y acerca de los defectos que descalifican el título del sacerdote. También los oyentes son diferentes. El primer discurso es para los sacerdotes hijos de Aarón, pero el segundo discurso es para Aarón, el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tiene la responsabilidad de prohibir al sacerdote que pierde el derecho a ministrar en el tabernáculo de reunión. Las instrucciones dadas a los sacerdotes y al sumo sacerdote, destacándose el versículo 21 del capítulo 21, no son solo para la familia del sacerdote, sino también para la educación oral de toda la congregación. El pueblo, así como los requisitos impuestos a los sacerdotes, lo dicen, también tiene la responsabilidad de ayudar y verificar que los sacerdotes vivan una vida santa como Dios les ordenó. Versículo 8. La santidad del sacerdote no solo se conserva, sino también se pide la ayuda de todos los hijos de Israel. Dos diferentes discursos empiezan con diferentes oyentes, pero se terminan en porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículos 15 y 23. También esta frase, yo Jehová soy el que los santifico, se repite en el capítulo 21 de Levítico, el capítulo 23. También encontramos tres palabras repetidas, santo, profanar y ofrecer. Entonces ahora vamos a considerar sobre el tema de la muerte y el matrimonio sacerdotal. Los versículos del 1 al 15 del capítulo 21 también se subdividen en dos partes. Las reglas para los sacerdotes del 1 al 9 y para el sumo sacerdote del 10 al 15. Por eso nos parece que es lo mismo, pero el objeto de la aplicación es completamente diferente. Acerca de la muerte de la familia cercana, capítulo 21, versículo 1 al 6 y del 10 al 12. La muerte, un gran impacto en la experiencia humana, es el tema principal de todos los sistemas religiosos. Cada religión hace referencia a los aspectos de los muertos y las costumbres del entierro. También los muertos fueron adorados en muchas sociedades antiguas. Los antiguos egipcios se absorbían tanto en la muerte que los faraones duraban muchos años preparando su lugar de descanso, una pirámide. Pero en Israel había una enorme barrera entre la muerte y el santuario, porque el pecado del hombre causó la maldición de la muerte y tiene el poder más grande de contaminación. Números capítulo 19, versículo 11 y 12. Además no debían estar muy tristes, porque tenían la esperanza de la resurrección. El mundo piensa que la muerte es el final de la vida, pero para los creyentes la muerte es la puerta para entrar en el otro mundo, el mundo de la vida eterna. Debido a que el culto de un fallecido no debía formar parte de la adoración de Jehová, el manejo de los muertos fue relegada a la esfera de lo secular. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice Lucas capítulo 20, verso 38. Por lo tanto, las leyes y los rituales de Israel bloquearon el adorar a un fallecido. La ley dice que no se contaminen por la muerte en sus pueblos. El que entraba en la tienda donde estaba un muerto sería inmundo 7 días. Números capítulo 19, versículo 14. Sí era permitido que se acercaran al cadáver de su pariente cercano o de sus padres, porque se reconocía el instinto humano que ama a su sangre, pero no se aceptaba acercarse al cadáver de la hermana casada porque ella ya pertenecía a otra familia. No se menciona a la esposa del sacerdote porque ella es la más cercana de los parientes, Levítico 18:6. Pero como cualquier hombre de su pueblo, el sacerdote no se debe contaminar por expresar condolencias por la muerte de uno de los parientes de su esposa, Levítico 21:4. También en el versículo 5 de Levítico 21 habla acerca de la costumbre del funeral egipcio. En el caso del funeral egipcio, si algún familiar cercano moría, había la costumbre de rapar y de cortar el cuerpo para tranquilizar a los dioses ajenos.
Primero de Reyes 18:28. Si los israelitas hacían esto como costumbre de duelo, ellos profanaban el nombre de su Dios, según el versículo 6. Ahora acerca del matrimonio del sacerdote, capítulo 21, versículos 7 al 8 y versos 13 al 15. Prestemos atención a todo esto, porque es interesante que veamos realmente cuál es la diferencia entre la enseñanza bíblica y la práctica de la religión universal. Se establecen altos estándares acerca del cónyuge del sacerdote. Él no puede casarse con una mujer ramera, es decir, infame. Significa cualquier mujer que perdía su virginidad. Si es casado con una mujer sexualmente activa, él no estaba seguro de que el primer hijo fuese suyo o no. También se excluye a otras mujeres que participaban en las prácticas de los gentiles en el templo, como prostituta. Una prostituta del templo en la secta pagana se llama la Santa Mujer, pero aquí la llama una mujer ramera. Oseas capítulo 4, versículo 14. Últimamente, el sacerdote no se puede casar con una mujer repudiada por su marido. Así el matrimonio con estas categorías de mujeres lo contaminaban a sí mismo, y eso significaba que el sacerdote no podía ministrar en el altar. El cónyuge es el inicio de la familia. La familia es la comunidad principal más importante, o es primero que la tribu, alguna organización social y la misma nación. La edificación de la familia es importante, por ello se le da tanto énfasis, especialmente la familia sacerdotal. El fundamento de la familia es el cónyuge, entonces debía nacer el matrimonio conforme a la palabra que Dios había dicho. Especialmente el ministerio sacerdotal, pues es herencia de la sangre. Si no tiene sangre santa en el cuerpo, no podrá hacer el ministerio sacerdotal. La posición sacerdotal es dada a la familia apartada santa, es la herencia. El sacerdote debe mantener su propia santidad. También todos los hijos de Israel deben santificarlo. Ellos deben apoyarlo para que pueda ministrar como un sacerdote santo en el tabernáculo de reunión. Aunque Dios les dijo que no se contaminaran con las culturas de Canaán, ellos echaron a Dios como su amo y las aceptaron, es decir, aceptaron las culturas. Por consiguiente, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos en Jueces capítulo 19, verso 22 al 26. Capítulo 17, versículo 6. Capítulo 21, verso 25. La falta de conocimiento de Dios no solo produce la inmoralidad social, Jueces 2:10, sino también la inmoralidad del sacerdote, capítulos 13 al 21. Y en el capítulo 17 de Jueces encontramos un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que vagaba como un mendigo porque no encontraba un lugar donde vivir. Este discurso nos muestra la situación del sacerdote de esa época. Él fue a casa de Micaía, fue un sacerdote de una casa para servir al ídolo que Micaía había hecho. Luego fue un sacerdote de Dan adorando la imagen de talla que Micaía había hecho. Esto está en Jueces capítulo 17, versos 7 al 18. Y últimamente en el capítulo 19 encontramos un levita que tomó para sí mujer concubina. Por consiguiente, ellos hicieron la guerra contra Benjamín. Así, para hacer al pueblo de Dios ser santo, necesitan al sacerdote sano espiritualmente, aunque él sabe lo que está bien o no, pero necesita los esfuerzos y apoyo del pueblo para santificarlo. Ahora, veamos cuáles son los defectos que descalifican el título del sacerdote. Vamos al capítulo 21 del verso 16 al 23 de Levítico. Jehová habló a Moisés y le dijo que él tenía algún defecto. No trabajaría en la obra de Dios. Con la integridad del sacrificio de los animales, así la integridad del sacerdote muestra la santidad del santuario y de Dios. El sacerdote debe ser perfecto en su cuerpo para servir en el tabernáculo de reunión. Mas si algún mutilado naciera en la familia sacerdotal, le era prohibido trabajar en el tabernáculo, pero podía comer la comida santa y lo más sagrado de lo sagrado. La porción sagrada era para la parte del sacrificio de la paz del pueblo que se daba al sacerdote. Levítico 7, 31 al 34. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, número 18, 12 y 13. Y número 18, 24 dice, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Aquí la palabra hebrea, terumá, traducida por ofrenda, en español es la ofrenda mecida. Todos los diezmos se deben ofrecer a Jehová en ofrenda mecida. Y ahora vamos a hablar acerca del tema de la aplicación de los creyentes para el tiempo de hoy, el tema
básicamente el tema del diezmo que debían llevar para sostener a los sacerdotes. El diezmo es la porción de la renta de un hombre que se deriva desde los tiempos más remotos. El diezmo es un impuesto del 10% que se debía satisfacer a diferentes jerarquías, tales como antiguas repúblicas, monarquías y señoríos. En aquellos días el diezmo era el diezmo de grano y de ingreso, y también el tetrarca le daba al gran rey un décimo de trofeo o ganancia para mostrarle al gran rey que su victoria era debido a su soberano dueño. Abraham ha visto a Melquisedec como la presencia del gran rey. Por eso nosotros encontramos en el libro de Génesis que una vez que regresa Abraham victorioso después de haber derrotado la coalición de reyes que vinieron y se llevaron a su sobrino Lot y a los hombres y mujeres de ahí de Sodoma y de Gomorra, él armó a sus siervos y se fue, y luego libertó a su sobrino y lo trajo con todo su botín. ¿Y qué pasa entonces aquí? Que ahora, al regreso, aparece el sumo sacerdote Melquisedec, y Abraham le da diezmos de todo a él. Ya lo habíamos explicado en una reflexión anterior también sobre este tema, el tema de los diezmos que fueron dados en el Antiguo Testamento. Por eso es importante tener en cuenta todo esto y mirarlo, relacionarlo y verlo, cómo podríamos nosotros en el tiempo presente, la aplicación para los creyentes de hoy. En el antiguo Israel los sacerdotes tenían el absoluto liderazgo y ellos dirigieron al pueblo conforme a las maneras de Dios e intercedieron por ellos y tuvieron la responsabilidad de realizar correctamente los ritos. Trabajando más cerca de Dios, ellos debían santificarse, asimismo de acuerdo con el estándar más alto de vida de la moralidad. Especialmente el sumo sacerdote tenía que vivir una vida más santa debido a que iba a entrar en el lugar santísimo. Ahora, para el Nuevo Testamento, en el término, volviendo sobre el tema de la generosidad, el Nuevo Testamento, algunos dicen, pero es que la Biblia no habla del diezmo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de la ofrenda, y la ofrenda no tiene porcentaje, amigos. ¿Y saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento, así como Dios es un Dios generoso que nos dio a su único Hijo, Él espera la generosidad de nosotros para su obra, para entregarle. Esa es la razón por la que no se establecen porcentajes. Entonces tu ofrenda podría ser superior al 10%, podría ser el 20%, lo que tú determines, porque finalmente lo que dice la palabra es cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tiempo para orar. Señor, gracias por la lección aprendida en el día de hoy. Fortalece la fe de cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.